Bueno, pues parece que tenemos ciertas novedades de Jurassic World Rebirth, cortesía de la revista Empire Magazine. En concreto, una nueva imagen que analizaremos enseguida y un par de declaraciones un tanto ambiguas, eso sí, pero también muy interesantes del director de la película, Gareth Edwards. Y en este vídeo vamos a abordar estas novedades de forma exhaustiva a la par que rápida. Al lío. De primeras vamos a hablar de esta nueva imagen en la cual vemos a Scarlett Johansson actuando como esta nueva personaje de la franquicia llamada Zora Bennett, la cual, como ya habíamos hablado en el vídeo de Jurassic World Rebirth que subí hace unos meses, hablando de la sinopsis y otros detalles interesantes, sabemos que es una ex militar que es contratada para cumplir una misión especial bastante peculiar, que consiste en conseguir ADN de diferentes especies de dinosaurios por razones que ya nos explicarán en la propia película de forma más clara. Anteriormente ya habíamos tenido una imagen bastante similar a esta, en la que Zora estaba acompañada por el Dr. Henry Loomis, paleontólogo interpretado por Jonathan Bailey. Por lo que es más que probable que se trate de la misma escena pero en momentos diferentes. Volviendo nuevamente a la imagen anterior, vemos aquí cómo Zora posee un arma bastante curiosa, la cual aparenta ser una especie de rifle con mirilla que está como especializado o adaptado para extraer sangre a los dinosaurios como tal. De hecho, por momentos parecería que en lugar de un rifle lleva una enorme jeringa, ¿vale? Desde luego, habrá que esperar a ver algún nuevo avance o incluso la propia película para tener claro cómo funciona exactamente este arma. Pues, a ver, muchos presumiremos de que dispara una especie de dardo que impacta en el animal, le extrae la sangre y ya, pero claro, luego eso cae, se lo tienen que extraer al animal. Habría que ver. Desde luego, estoy bastante intrigado con esto. Y, sinceramente, dentro de lo que hemos visto en la franquicia, esta arma no me parece para nada rara, porque ya han aparecido los típicos comentarios de uy, madre mía, armas futuristas y tal y cual. Yo, sinceramente, tampoco lo veo tan exagerado, o al menos, claro, por lo que podemos apreciar en la imagen. Ciertamente espero que el día 21 de noviembre, que es cuando se anunció, y esto lo puse por la pestaña de comunidad, que la revista Empire Magazine nos revelará alguna imagen adicional porque sale un nuevo número, aunque también es posible que esta imagen que tenemos aquí sea la única que haya, así que bueno, tampoco me quiero hacer muchas ilusiones y tampoco quiero que os creéis pues falsas expectativas o esperanzas de que el 21 de noviembre, como digo, vaya a salir algo más, pero ojalá sea así. Igual, ya me dicen por comentarios qué piensan de esta imagen. A mí, ya os digo, me recuerda bastante esta zona de hierba alta a esa famosa escena de The Lost World Jurassic Park o Jurassic Park 2, donde los velociraptores atacan a estos mercenarios de InGen, si se les puede llamar así, aunque aquí me da la impresión, como ya comentamos anteriormente en otros vídeos, que en esta escena están observando ya sea a un solo dinosaurio o a una manada de animales vegetarianos o herbívoros, ¿vale? Dudo que estén mirando aquí, yo que sé, a velociraptores, aunque ojo, podría ser que luego aparezcan ahí velociraptores, y esto ya lo comentaremos más adelante, pero de momento parece que todo está bastante tranquilo en esta imagen. Quién sabe, igual me equivoque y de pronto aparecen, no sé, 2 o 3 velociraptores o incluso más y atacan a los protagonistas. Habrá que ver. Desde luego nunca tengo suficientes velociraptores en las películas de Jurassic Park, y hablando de dinosaurios, vamos con las dos declaraciones que ha hecho el director de la película, Gareth Edwards. En primer lugar, dice: esta película vuelve a lo que me encantó de la original. Esto no sabemos aún en concreto a qué se refiere el director, pero lo que sí está claro por diferentes declaraciones públicas que ha realizado, que su película favorita de esta franquicia es sin duda Jurassic Park, la original del 93. And this is the only movie that would make me drop everything like a stone and dive right in. I love Jurassic Park. I think the first movie is a cinematic masterpiece. And Steven... Así que cualquier parecido o esencia que tenga esta nueva entrega, Jurassic World Rebirth, con el film original, sin duda será muy bien recibida por el público general. Y por último, pero no menos importante, tenemos esta segunda declaración por parte del director que dice así: si bien veremos muchos animales prehistóricos en esta película, afirma, y ojito aquí, en que hay ciertos dinosaurios que sería un crimen contra el cine no incluirlos. Esto puede significar, por supuesto, muchas cosas, pero desde mi punto de vista, pues aquí se está refiriendo a los dinosaurios más clásicos y famosos de la historia del cine. Y para mí, repito, no hay dinosaurio más característico, clásico y famoso que el mismísimo Rey Lagarto Tirano, o sea, el Tiranosaurio Rex, el cual es, junto con el Velociraptor,
dos de los dinosaurios más famosos y característicos de esta misma franquicia, y que espero ver sin duda en este film. Pero si bien han ido creciendo en número en los últimos meses, incluso años, de personas que comentan que estos dinosaurios que he mencionado resultan aburridos, incluso para muchos sobreexplotados, ¿no? Y ciertamente puedo llegar a entender esas opiniones, pero para mí, como dije antes, nunca tendremos suficientes Tyrannosaurus o velociraptores en estas películas. En concreto, yo diría que es incluso más importante que nunca, ya que con la trilogía Jurassic World se ha ido perdiendo un poco, a mi parecer, esa forma de ver a estos animales, porque no se comportan como animales, se comportan como personajes de una película. Y esto ya se pudo ver claramente porque yo mira que lo defendía ciertos comportamientos, sobre todo en Jurassic World, que ya fue bastante polémico esa unión que hicieron ahí Blue y Rexy contra la Indominus Rex, pero repito, yo era de esos incautos, atrevidos, fanáticos, nostálgicos que pues defendían de una forma u otra este comportamiento y demás, pero con Jurassic World Dominion ya esto se hace bastante indefendible. Y parece, bueno, no sé cómo describirlo, parece eso una película de Marvel en la que pues se alían dos personajes para vencer al villano, no lo sé. Yo, sinceramente, sabiendo cómo le gusta dirigir a Gareth Edwards y habiendo visto películas como Godzilla de 2014, pues yo creo que sí que vamos a ver, o tengo esa esperanza, claro, de ver comportamientos más naturales en estas criaturas y sin duda volver a ver al tiranosaurio con este tono más apegado a las dos primeras películas, e incluso diría a la tercera, ¿vale? Sería genial para mí, ¿vale? No estoy diciendo que no me gusten las de la saga World, por supuesto a mí me encantan, pero sinceramente creo que volver a los orígenes, y eso es algo que es lo que aparenta querer hacer esta película, volver a los orígenes, volver a esa esencia de, como decía el buen personaje del Dr. Alan Grant, no son monstruos, Lex, solo son animales. Desde luego, a mí me encantaría poder dejar a un lado ese rollo heroico, dar lugar a esos momentos de tensión que creo que a la mayoría fue lo que nos metió en este mundo, esta película, en esta franquicia. De verdad, o sea, yo espero eso. No espero tampoco mucho más, sinceramente, no os voy a mentir. Si habéis visto mis vídeos anteriores de Jurassic World Rebirth, que creo que de momento solo he subido 2 o así, y si acaso algún short de los dinosaurios que veremos y tal, pero en general siempre digo lo mismo y lo diré también en este vídeo de momento. Cuidado con hacerse expectativas muy altas. Sabiendo cómo dejó Dominion en el listón, sinceramente yo no me esperaría nada. O sea, que duele que un fanático como lo soy yo de esta saga diga esto, pero, y lo digo rotundamente, o sea, si tengo la oportunidad de ver esta película antes, ¿no? Ya sea una premiere junto con otros compañeros de profesión, yo lo digo claro, si a mí la película me gusta, lo diré. Si a mí la película me encanta, lo diré. Y si me parece una completa basura, también lo diré. O sea, aquí vais a encontrar sinceridad total y completa. Porque, bueno, ya no solo voy creciendo con el tiempo en número, sino también pues voy teniendo pues más edad. Y mi forma de pensar no es la misma que la de hace pues 4 años. Vale, eso creo que supongo que lo entenderéis. Así que lo dicho, yo siempre os seré sincero. Y lo mismo, ya no solo con la película, sino con más trailers y avances, porque aún prácticamente no hemos visto nada. Y nada, amigos, pues hasta aquí estaría este vídeo, que sinceramente, pues eso, es un vídeo de novedades un tanto escasas, pero habrá que estar atentos estos días, como digo, por si surgen más novedades, imágenes, y quién sabe, ojalá al final de año podamos tener algún tipo de avance más claro y directo. Sin duda sería bestial, pero como digo, tampoco me quiero hacer ilusiones y el tiempo dirá. No duden en dejarme por comentarios qué piensan de estas novedades y sobre todo de mi reflexión sobre el Tiranosaurio Rex y los velociraptores. Les estaré leyendo. Recuerden que yo soy Blaken y hasta la próxima.